Bendiciones y bienvenido una vez más a tu canal cristiano Sectas y Religiones. El día de hoy vamos a estar refutando un video del sacerdote Luis Toro donde él afirma que María es la esposa de Dios. Escuchemos su video y analicemos sus argumentos. Cuando ella se presta para ser la madre del Salvador, ella pasa a ser la esposa de Dios. Que esto a los protestantes le cae como agua fría encima. Pero que yo quiero mostrarles con la Biblia. Según dice San Lucas, el sacerdote Luis Toro afirma de que María es la esposa de Dios. Él dice que va a mostrar en la Biblia el pasaje donde lo afirma. Pero la Biblia en ningún lugar dice que María es la esposa de Dios. Eso lo está inventando el sacerdote Luis Toro. Además, me gustaría que explicara si María es la madre de Dios o la esposa de Dios o la hija de Dios. Porque él en sus videos afirma de que María es la esposa de Dios, pero también en otros videos afirma que María es la madre de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿María es la esposa de Dios o es la madre de Dios o es la hija de Dios? El problema con el que se enfrenta el sacerdote Luis Toro es que la Biblia no dice nada al respecto sobre esto. Nadie en la Escritura llamó a María como la esposa de Dios. No existe este pasaje en todas las Escrituras. capítulo 1, versículo 30 del 30 en adelante. Usted va a ver cómo la Biblia viene a decir que Dios se enamoró. Dios puso los ojos en ella. ¿Y por qué nosotros decimos que María es la esposa de Dios? Y los protestantes dicen, ¿cómo se le ocurre? Es una blasfemia. Dios no tiene esposa. Eso no puede existir. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios sí tiene esposa. No. Luis Toro está afirmando de que Dios se enamoró de María. Él dice que va a dar el verso bíblico donde Dios se enamoró de María, pero estoy seguro que él no lo va a poder dar porque ese verso no existe. Lo único que hará es manipular las escrituras como él sabe hacerlo. Además, nosotros sí decimos que Dios tiene una esposa, pero esa esposa no es María. Pero él blasfema contra Dios y comete herejía al decir que María es la esposa de Dios. Nosotros los cristianos sí afirmamos que Dios tiene esposa, pero esa esposa no es María, sino que es su pueblo. Miramos desde el Antiguo Testamento que Dios se presentaba a Israel como su esposo, y miramos también en el Nuevo Testamento que la iglesia es presentada como la esposa de Cristo. Entonces miramos que las escrituras nos enseñan que la esposa de Dios siempre ha sido su pueblo. Este cura está loco. Si no se lo comprobara con la Biblia, cuando le digo que el gato es blanco es porque tengo los pelos en la mano. Si yo no supiera que está en la Biblia, no le diría a ustedes que la Biblia habla de que Dios ha querido tener esposa. Y está en la Biblia. Miremos primero lo que dice San Lucas 1, 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hallado gracia delante de Dios significa Dios puso la mirada en ti, o humanamente hablando, Dios se ha enamorado de ti. ¿Y cómo sabemos que se ha enamorado? Porque se ha enamorado tanto que ha querido darle un hijo. Oímos que él cita Lucas capítulo 1, verso 30, y dice que cuando el ángel le dijo a María que había hallado gracia delante de Dios, ahí le estaba diciendo que Dios se había enamorado de ella. Podemos darnos cuenta cómo el sacerdote Luis Toro tuerce la escritura para llevar a muchas personas a la perdición. Pero si hallar gracia delante de Dios significa que Dios se enamora de esa persona, entonces Dios se enamoró de Noé. Porque dice la Biblia en Génesis capítulo 6, verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora yo pregunto, porque la Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios, ¿eso quiere decir que Dios se enamoró de Noé? Claro que no.
También miramos en Hechos capítulo 6, verso 8, donde dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La Biblia dice que Esteban estaba lleno de gracia. Por eso vamos a afirmar que Dios se enamoró de Esteban. Claro que no. Estas afirmaciones solo las puede dar el sacerdote Luis Toro, manipulando las escrituras. El que alguien haya gracia delante de Dios no significa que Dios esté enamorado de esa persona. Se enamoró de esa mujer, le dio un hijo, ponga cuidado. Y ahora concebirás en tu vientre Le dio un hijo, concebirás en tu vientre. y darás a luz un hijo. ¿Y de quién será ese hijo? Vamos a ver. Y llamarás su nombre Jesús. Vamos a ver. Este será grande y será llamado ¿Será llamado? ¿De quién será hijo? Hijo del Altísimo. Ah, será hijo del Altísimo. O sea que de verdad se enamoró. Y se enamoró hasta el punto que le dio un hijo. El sacerdote Luis Toro quiere que veamos el nacimiento de Jesús como un matrimonio humano, donde un hombre se enamora de una mujer y luego estos deciden, por el amor que se tienen, procrear hijos. Pero eso no fue así en el caso del nacimiento de Jesucristo. La Biblia dice que era necesario que Jesús viniese de una mujer. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo para salvar a la humanidad. Jesús no vino porque Dios se haya enamorado de María. Jesús vino porque el tiempo que Dios ya había establecido se cumplió. No fue porque Dios se enamoró de María. ¿Por qué vino Jesús al mundo? La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia es clara cuando dice que Dios amó al mundo y que por eso envió a su Hijo. Pero el sacerdote Luis Toro está diciendo que Dios se enamoró de María y que por eso le dio un hijo. Miramos cómo él va en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo y no porque se enamoró de María. El pasaje que él da no prueba que María es la esposa de Dios. Este pasaje dice que Jesús será llamado Hijo del Altísimo, pero no dice que María será llamada la esposa de Dios. Así que el argumento que el sacerdote Luis Toro está dando es falso. El cómo no sabemos, eso el día que se muera, ustedes le preguntan a Dios cómo fue la cosa. Pero la Biblia dice que María tuvo un hijo, no de José, tuvo un hijo de Dios. Y ahora en Isaías 54:5 ya estaba profetizado que Dios tendría esposa. Protestante, agarre la Biblia. Si no está en la Biblia, no me crea. Pero el creador del mundo ha querido tener una esposa. Y de paso agarró a alguien de sus criaturas. 54:5. Porque tu marido, ¿quién será el marido? Vamos a ver si es José. Porque su marido es tu hacedor. Porque tu marido es Tu hacedor. Porque tu marido es Tu hacedor. ¿Quién es el hacedor de todos nosotros? ¿Quién es el que hizo todas las cosas? Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Luis Toro cita Isaías capítulo 54, verso 5. Pero este pasaje no está hablando de María, sino de la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Miramos en la Biblia que Dios se presenta a su pueblo como su esposo. Pero Luis Toro manipula la Biblia y dice que Dios le dice a María que Él es su esposo. Pero vamos a probar que la Biblia
siempre habla de Dios como el esposo de su pueblo y no como el esposo de María. Jeremías capítulo 3, verso 14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Miramos claro en este pasaje que Dios dice: yo soy vuestro esposo. ¿Y a quién le está hablando? Le está hablando al pueblo de Israel. También miramos en Jeremías 31:32, donde dice: no como el pacto que hice con vuestros padres el día que tomé su mano para sacarlo de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Estos pasajes claramente presentan a Dios como el esposo del pueblo de Israel. No hay un solo texto bíblico donde diga que María es la esposa de Dios. Y miramos también en todo el Nuevo Testamento donde el pueblo de Dios siempre se presenta como su esposa. Si usted lee Apocalipsis capítulo 19, verso 7, se dará cuenta que presenta a la iglesia como la esposa de Dios. En 1 Corintios 11:2 y en Efesios capítulo 5, verso 32. Porque tu marido es el hacedor. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir un hijo y será hijo del Altísimo. Entonces, ya en Isaías estaba prefigurado simbólicamente de que Dios iba a tener a una criatura que él mismo hizo, la iba a tener por esposa. Y que él iba a ser el esposo. Lo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice Luis Toro: ¿qué hago si lo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera? Lo que el sacerdote Luis Toro debe hacer es dejar de manipular la escritura y dejar de engañar al pueblo católico, porque gracias a personas como él, muchos se están condenando, se están yendo al infierno porque han sido engañados y se han apartado de la verdad de Dios. Entonces, por eso ustedes y yo sabemos que María es la esposa de Dios, la madre del Hijo de Dios. Y ahora José va a figurar como el esposo. Ante los hombres, Jesús es el esposo de María. Como ante los hombres, ante los hombres, José es el esposo de María. Como ante los hombres, José es el papá de Jesús. Delante de los hombres y delante de Dios, José es el esposo de María. Porque la Biblia dice que María estaba desposada con José. Y el ángel le dijo en Mateo capítulo 1, verso 20: no tengas miedo de recibir a María tu mujer, porque lo que he engendrado de ella, del Espíritu Santo es. El ángel no le dijo: no tengas miedo de recibir a la esposa de Dios. Delante de los hombres y delante de Dios, María era la esposa de José. El ángel le dijo: no tengas miedo de recibir a María tu mujer. No le dijo a María la esposa de Dios. Y miramos claramente que María y José tenían un matrimonio como cualquier persona. Miramos que María y José tuvieron relaciones sexuales como cualquier matrimonio. Y eso lo dice Mateo capítulo 1, verso 25. Y tuvieron hijos, como lo dice Mateo capítulo 13, verso 55. Este argumento que da el sacerdote Luis Toro también es falso. María era esposa de José delante de Dios y delante de los hombres. La Biblia, los protestantes dicen, es que la Biblia le dice a José: José, no temas de llevar a María, su esposa, a la casa. ¿Ves que la Biblia dice que José es el esposo? Claro que sí lo dice, porque ante los hombres José es el esposo. Pero también dice que José es el papá de Jesús. Lo dice en Lucas capítulo 4, versículo 22. José es el papá de Jesús. Pregunto a los protestantes: ¿ustedes están de acuerdo que José es el papá de Jesús? No. José no es el papá de Jesús. Bueno,
si no es el papá de Jesús, ¿por qué la Biblia lo dice? Escuchemos. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, A ver, ¿qué decían? Respiren profundo. ¿Qué decían? ¿no es este el hijo de José? La Biblia dice que Jesús es hijo de José. ¿Y saben quiénes lo decían? Versículo 16. ¿Saben quiénes lo decían? El 16. ¿Quién era el que decía que era hijo de José? Vino a Nazaret, Vino a Nazaret, donde se había criado. donde se había criado. La gente que lo conoció de chiquitico, la misma familia de él, donde se había criado, decían que Jesús era hijo de José. Escuchamos el argumento que dice el sacerdote Luis Toro. Y él da un pasaje donde la gente decía que Jesús era hijo de José. Pero él dice, Jesús no era hijo de José, sino que era hijo de Dios. Pero también él dice que la Biblia afirma que María es la esposa de José. Pero eso no quiere decir que María sea la esposa de José, sino que María es la esposa de Dios. Pero este argumento es falso, porque la Biblia dice claramente que Jesús era hijo de Dios. Los judíos creían que Jesús era un simple hombre y que era hijo de José. Por eso los judíos dicen que Jesús era hijo de José, porque no sabían realmente que Jesús era el hijo de Dios. Incluso Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué es lo que dicen la gente de cerca de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Unos decían que tú eres Elías, otros el Juan el Bautista o un profeta. Ninguno de los judíos creía que Jesús era el hijo de Dios. Pero la Biblia sí afirma que Jesús es hijo de Dios, pero no afirma que María es la esposa de Dios. Los judíos miraban a Jesús como un simple hombre y creían que era hijo de José. Pero la Biblia no afirma eso, sino que narra lo que la gente decía de Jesús. La Biblia dice claramente que José no era el papá de Jesús y dice que Jesús era el hijo de Dios, pero no dice que María era la esposa de Dios. Lo que está haciendo el sacerdote Luis Toro es llamar a Dios adúltero, porque le quitó la mujer a José. Porque la Biblia dice que José estaba desposado con María en Mateo capítulo 1, verso 18. Y desde ese momento ya se consideraban esposos, una pareja. Y el que tomaba a la desposada era el que estaba desposado con ella. Una mujer que estuviera desposada, nadie más la podía tomar, sino solo la persona que estaba desposado con ella. La Biblia dice, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. ¿Quién tenía que tomar a la desposada? Era la persona que se había desposado con ella. Y si leemos también en Deuteronomio capítulo 22, verso 23, donde dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Miramos claramente que cuando una mujer estaba desposada y se metía con otro hombre, los dos tenían que morir, porque era considerado una abominación delante de Dios. Y el hombre era matado, dice, por haber humillado a la mujer de su prójimo. Desde el momento que ya estaban desposados, se consideraban esposos, solo que no la había llevado a vivir a su casa. Y si alguien se acostaba con la mujer desposada, era apedreado, porque le había quitado a la mujer a su prójimo. Y según el sacerdote Luis Toro, Dios es un adúltero porque le quitó la mujer a José. José estaba desposado con María,
Pero ahora el sacerdote Luis Toro dice que la esposa de Dios es María, convirtiendo a Dios en un adúltero y a María también en una adúltera, porque María tendría dos esposos, tendría a José como esposo y tendría a Dios como su esposo. Entonces miramos que lo que el sacerdote está diciendo son puras mentiras y manipulación de las sagradas escrituras. La Biblia dice claramente que María era la esposa de José y no la esposa de Dios. ¿O acaso van a decir que José se llevó a María para su casa y nunca tuvo intimidad con ella? ¿Será que José también era virgen? Porque si no tuvo nada que ver con María, entonces María sería virgen y José sería virgen. Tendríamos dos vírgenes en este matrimonio y eso es totalmente absurdo. La Biblia menciona a Jesús dentro de una familia donde estaba José y María y estaban sus hermanos y estaban sus hermanas. Eso claramente lo dice en Mateos capítulo 13, verso 55. Así que Jesús creció dentro de un matrimonio formal dentro del pueblo de Israel. Así que hemos dejado probado que los argumentos del sacerdote Luis Toro son falsos. María siempre tuvo un esposo que fue José y Dios siempre ha tenido una esposa y esa esposa siempre ha sido su pueblo. Este es el video que les quería traer el día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal y puedas recibir todas las notificaciones cuando subamos un próximo video. Dios te bendiga y espero que estés pendiente del próximo video.